Hoy tenemos aquí en Economía de Frente el privilegio de recibir al director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, Gabriel Casillas, junto con Ernesto Félix Santoscoy. Se antoja una dupla que le obliga a usted a ver este programa. Bienvenido, bienvenida. Economía de Frente. Siempre será para mí un placer poder tener y darle la más cordial bienvenida a un invitado de lujo, como es el caso de Gabriel Casillas. Gracias, Gabriel, por estar nuevamente aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Gracias, director general adjunto de Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte. Gracias. Ernesto Félix Santoscoy, como siempre, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero vamos a empezar, si les parece bien, el Producto Interno Bruto. ¿Les late? ¿Cómo lo viste, Gabriel? Pues mira, yo creo que si vemos la tasa anual, ¿no? Comparando el segundo trimestre de este año con el del año pasado, se ve muy bonito. Es un crecimiento de 19.6%. Bueno, creo que no lo hemos visto muchas veces en nuestras vidas. Al menos creo que es la segunda de mi vida, yo creo que veo algo así. Pero yo creo que esa no es la que hay que tomar, porque pues obviamente el año pasado, en el segundo trimestre, pues muchas cosas estaban cerradas por toda la pandemia, etcétera. Y lo que te está reflejando realmente es la reapertura de la economía. Pues creo que en el margen, y estoy seguro que Ernesto va a estar de acuerdo conmigo, hay que ver la tasa trimestral, ¿no? O sea, cuánto se creció en el segundo trimestre de este año con respecto al primero, y esa fue de 1.5%. Esta tasa, bueno, es mucho, es poco, es poquito, es regular. Pues mira, la verdad, normalmente en promedio, del 2000 para acá, hemos crecido una tasa trimestral de 0.5. O sea, ahí se ve alta, ¿no? Pero pues por otro lado, la verdad es que imagínate que estamos recibiendo, pues está permeando todo este paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, los 6 paquetes que llevan aprobados, la verdad que son pues más de 27 puntos del PIB, que han permeado vía el impulso de las exportaciones manufactureras, han permeado vía las remesas, han permeado ahora también ya como el turismo ya recientemente. Entonces, ante eso, pues, la verdad no se ve que sea una tasa tan alta, ¿no? Porque deberíamos de estar pues creciendo más que eso. Entonces, pues yo creo que es una tasa buena, pero que te está reflejando pues la reapertura, te está reflejando estos apoyos en Estados Unidos, porque sabemos que en México no hubo un apoyo fiscal para atajar la pandemia. Entonces yo creo que en ese sentido, pues así lo dejo, mi estimado. ¿Faltaría vigor? O sea, ya tomando esos elementos de estímulo que has manifestado, sobre todo de la parte de nuestros vecinos y socios, faltaría vigor, o sea, como que carece de la fuerza necesaria como para mantenerse. Sí, y sobre todo que no se ve sostenible. Yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Que no se ve sostenible, porque si lo vemos, de ahorita nada más tenemos los datos del lado de la oferta, ¿no? El clásico de producción industrial, agropecuaria y de servicios, y hubo un repunte bien importante de servicios, pero todavía no tenemos el lado de la demanda agregada, ¿no? Que es consumo, más inversión, más exportaciones netas, etcétera. Esta parte es la que me preocupa, porque aunque todavía no tenemos esos datos, lo que sí tenemos a nivel mensual, pues es cómo viene la inversión. Y la inversión, el último dato que tenemos, que es a mayo, pues ya la inversión está a niveles de 2011, ¿no? Y no ha repuntado realmente mucho. Entonces, esa es la que realmente preocupa, porque si no hay inversión, pues no es sostenible estas tasas de crecimiento. Ernesto. Complemento lo que comenta Gabriel. Esta tasa trimestral, 1.5, en realidad se está comparando contra un primer trimestre. Ya habría que recordar qué pasó. Pues todavía arrancamos con medidas de contingencia social severa por la segunda ola de la pandemia. Todavía se dieron en febrero hasta mediados en enero y hasta mediados de febrero. Luego, en febrero, si recordamos, pues hubo una crisis después de una nevada extraordinaria en Texas, y entonces en la segunda mitad de febrero tuvimos la crisis de gas, ¿no? Texas dejó de suministrar gas a México y eso generó a su vez que pararan pues muchísimas plantas industriales en nuestro país. Y entonces tuvimos 2 meses atípicos que generaron un primer trimestre muy bajo. Entonces este 1.5, me adhiero a lo que dice Gabriel, es a todas luces muy malo, ¿no?
Sí. Y si le añades el análisis todos estos paquetes de estímulos económicos que hay en Estados Unidos y la política monetaria extrema que se tiene, me pregunto cuánto debería de crecer nuestra pequeña economía, que es una 20ª parte de la economía americana, con el crecimiento que tiene Estados Unidos, que fue de alrededor del 6,5% anualizado, es como del 1,6, ¿no? Trimestral, la tasa que se puede comparar con el 1,5 de México. Pero, pues, Estados Unidos creciendo al 1,6, me parece, obligaría a México, si tuviera dignidad, a crecer al doble, 3,2, ¿no? No, si estuvieran las fichas o las piezas en su Acomodadas, lugar, exacto. acomodadas, entonces pudimos pensar en un crecimiento más vigoroso. Pero de todas maneras, Gabriel, para eso es la política pública, ¿no? O sea, para eso son los programas que articula el sector público, para hacer que las piezas se pongan en su lugar. O sea, las pones en su lugar, no esperas a que el tablero se arregle solo. Pues sí, y aquí, bueno, hay dos tipos de piezas, ¿no? Que bien mencionas, Eduardo. Una, las que ya son programas públicos que implican gasto, y los que no implican gasto, que luego son mucho más fáciles de instrumentar, que no hay que pedirle permiso al Congreso ni nada, que es nada más dos cosas. Uno, tener una narrativa positiva con el sector privado, y dos, hacer un compromiso con el partido del poder para parar las iniciativas legislativas muy antimercado que se han estado pues proponiendo a cada rato, que afortunadamente no se aprueban, pero pues que causan muchísimo ruido. Sí. Y tenemos al empresariado mexicano pues echado para atrás, y mucha la inversión extranjera directa que ha estado entrando, pues a lo mejor llegamos este año a unos 25,000, 27,000 millones de dólares, y se va a ver bien, porque eso es lo que estábamos recibiendo en la primera década del siglo, pero deberíamos estar recibiendo el doble, claro, con toda esta tendencia de nearshoring y reshoring, ¿no? Donde las empresas en el extranjero, por las tensiones de China, Estados Unidos y por temas como la pandemia, quieren tener a sus proveedores mucho más cerca de sus fábricas y mucho más cerca de los centros de consumo. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está recibiendo mucha inversión extranjera directa. Lo que pasa es que luego nadie le da seguimiento a estas cifras, pero han tenido niveles récord, porque muchas empresas, esa inversión que está yendo a Estados Unidos debería estar viniendo a México, ¿no? Entonces, los números no se ven tan mal, pero a la luz de lo que deberíamos estar recibiendo, pues sí es triste, y esto ni siquiera implica dinero, no implica aumentar el déficit ni nada por el estilo, es nada más un cambio de narrativa y un compromiso de parar esas iniciativas. Y bueno, ¿qué más pasó? Pues que antes teníamos ProMéxico, ¿no? Y teníamos y había una delegación de México que iba al Foro Económico Mundial en Davos, y ahorita el foro, pero pues todas estas cosas ayudan, ¿no? Estás ahí en contacto con los directores generales de Nissan, de las automotrices, de las de televisiones, de todo, y pues eso falta, porque eso es lo que ayuda, esa confianza que se genera ahí es lo que ayuda muchísimo a atraer inversión, y pues si no se hace, pues va a seguir llegando la inversión que ya tenemos, ¿no? Se van a reinvertir utilidades, pero pues no vamos a atraer más. Recuerdo, qué bien que lo señalas, porque recuerdo que en una reunión de Davos surge la idea que Margaret Thatcher le comenta al entonces presidente de México, Carlos Slim de Gortari: ¿sabe qué haría yo en su lugar como presidente de México? Le dice, no, dígame usted, y le da la idea del TLC norteamericano. Pero esa es otra historia. Vamos a una pausa y regresamos. Economía de frente. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Economía de frente. Continuamos. Regresamos contigo, Ernesto. Complemento la idea de Gabriel. ¿Qué se necesitaría para que haya más vigor en la economía? Todo lo que ha comentado Gabriel, y dos cosas más muy sencillas:
tampoco se requiere mayoría en el Congreso ni dinero. Respeto al Estado de Derecho y dotar de seguridad al país. Son activos muy valiosos y a veces muy poco frecuentes en algunas economías, ¿no? Todo esto generaría un clima de confianza, claro, que te generaría inversión, pero mucha inversión. Porque hay que recordar que estamos en el TEMEC, perdón. Exactamente. Ahí están los norteamericanos, se están echando la casa por la ventana. Y deberíamos estar diciendo, ay, ¿y en qué te ayuda? Y yo ¿En qué más? soy bueno. ¿Qué más, vecino? ¿Qué más quiere que le ayude? ¿No? ¿A poco no, Gabriel? No, sin duda, claro que sí, ¿no? Les hace, además, imagínate, un plan de infraestructura, ¿no? De 1.2 billones de dólares de nosotros, trillones anglosajones, que bueno, realmente son 550 mil millones porque ya habían aprobado lo demás. Pero aún así es un programa que no habíamos visto, ¿no? Trump se la pasó 4 años tratando de aprobar algo, no aprobó nada. Quieren reconstruir caminos, puertos, vías férreas. Pues todo eso, la verdad es que aquí en México podemos apoyar muchísimo, como bien dice Ernesto, por esto. Oye, simplemente, perdón que me meta, pero simplemente decir, a ver, vecino, ¿qué tal si hacemos el acuerdo también con Canadá y hacemos una reforma de infraestructura tomando en cuenta nuestras vías de comunicación, pensando en el TLC norteamericano, ¿no? Claro, ¿no? Y cómo hacer, por ejemplo, vías seguras, tanto de seguridad física, claro, ¿no? Por supuesto. Como en temas de seguridad, para que sea mucho más fácil que pasen las fronteras, ¿no? En tema de aduana. Por supuesto. Hacemos una cosa bien hecha, incorporamos eso, y hasta a lo mejor hasta nos prestan. Sí, de acuerdo. Seguramente. ¿No, Ernesto? Seguramente. Este programa de infraestructura me parece, una oportunidad dorada para la economía mexicana, ¿no? Porque, bueno, oye, que le van a meter no sé cuántos miles de millones de pesos a energías limpias. Bueno, una gran oportunidad para México. Oye, no, pero aquí vamos al revés, que vamos hacia los hidrocarburos. ¿Qué importa? Nosotros podemos ser los proveedores, por ejemplo, de las celdas fotovoltaicas. O podemos ser proveedores de litio. O lo que se te ocurra. Va a haber un enorme mercado en Estados Unidos y seguramente también en Canadá para toda esta ola de inversiones hacia las energías limpias, y México puede ser un proveedor importantísimo en todo esto. La reconversión industrial que se va a requerir. Sí. O sea, la cantidad de puestos de abastecimiento de electricidad que va a necesitar la Unión Americana, para no hablar de México, por supuesto, que en alguna ocasión se nos acabarán los coches de gasolina. ¿Quién me impide poner una granja de celdas fotovoltaicas o de energía del viento en la frontera norte y surtirle a Estados Unidos? No tengo que pasar por CFE, ¿no? Si me permite también, el tema de la energía es un tema para la inversión, porque también muchas empresas están cuestionando y dicen, oye, yo ya tengo políticas ASG, ¿no? Claro. Y de gobernanza, y si no cuento con energías renovables, pues no voy a poder cumplir con mis objetivos. Entonces ese es otro punto que ha hecho que algunas inversiones tampoco vengan, ¿no? Entonces sí, es como el combo completo. Y como bien dices, Ernesto, y como dice Eduardo, o sea, necesitamos poner las pilas, porque ¿qué va a pasar? Seguro nos va a beneficiar, pero ¿qué tipo de beneficio queremos? ¿Queremos un beneficio marginal que permee vía, pues porque la economía va a crecer, va a venir turistas? Ese beneficio marginal va a venir de que se nos vayan trabajadores a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Otra vez tema bracero, ¿no? Y que manden remesas. ¿O queremos realmente algo de pantalones largos y podernos conectar a ese programa de infraestructura, como bien comentaban? Pues sí, pero sabes que se necesita tener visión y se necesita sentarte con Biden y posiblemente con Trudeau, decir, saber, hagamos algo en conjunto, como región, no solamente como países en lo individual, sino hagamos algo en común, ya que tenemos bien definidos los clusters en donde estamos en flujos importantes. Tenemos que hacer esto más adelante, pero bueno. Lo que digo es que si el gobierno no quiere hacer nada, pues por lo menos las cámaras empresariales podrían organizarse para aprovechar mejor esto.
Bueno, hubo muchas El sector cuestiones. financiero también, Perdón. Hay muchas cuestiones que el sector privado norteamericano y estadounidense han trabajado de manera conjunta, incluso dándole sugerencias a sus respectivos gobiernos para que se arregle. Ahí está, por ejemplo, el pollo, los industriales del pollo, avicultores. ¿Quién es ese cuate? ¿Quién es el pollo? Un cuate, ya después te lo presento. No, pero, por ejemplo, los avicultores norteamericanos y mexicanos siempre se han puesto de acuerdo y han sugerido a sus respectivos legisladores medidas específicas para no entorpecer el TLC. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, entre otras, por ejemplo, ir a una pausa y regresamos. Economía de frente. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Economía de frente. Continuamos. La semana pasada salió el informe del Coneval a partir de la investigación y la encuesta que hizo el INEGI en ingreso y gasto de las familias mexicanas, pero no lo comentamos en este espacio y me parecería importante, Ernesto, que Gabriel nos diera su punto de vista sobre esos datos que dio el Coneval. Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, las noticias son tristes porque se generaron pues otra vez pues otras personas que ya cruzaron ese umbral y ya están nuevamente en la pobreza. Son más de 3.5 millones. Entonces, la verdad, pues esa es una noticia muy triste porque llevamos ya bastantes años donde al contrario, o se quedaba o se reducía un poco. Entonces es una noticia sin duda muy triste y pues habla de los estragos de la pandemia, ¿no? Ahora, dos cosas que una buena y una mala, ¿no? ¿Cuál quieren primero? Entonces, La mala. La mala. ¿La mala? Bueno, pues perdón, los voy a decepcionar, les voy a decir la buena primero. No, la buena es que saben que y perdón, pregunté y no les hice caso, disculpen. La verdad es que la buena es que, por ejemplo, investigadores muy estudiosos en estos temas de pobreza como Nora Lustig habían pronosticado que la pobreza podía llegar a crecer en 10 millones de personas, Sí, ¿no? sí. Es el cálculo inicial, claro. Exacto. Entonces, por la falta de apoyo fiscal, ¿no? Que en otros lugares de Latinoamérica, al compararlos, resultaba que eran más eficientes esos programas, depende, ¿no? En Brasil muy eficientes, en Colombia no tanto, pero bueno, la buena, no fueron 10, fueron menos un número menor de pobres. La mala, ahora sí la mala. La mala es que lo que vimos es que con todos los programas sociales que tiene el gobierno, pues resulta que no les están llegando a las personas que más lo necesitan, ¿no? O sea que, y eso pues dices, qué mala onda, porque están siendo ineficientes. Entonces, en lugar de yo creo que de ver los datos como tal y ya, más bien yo creo que lo que debe hacer el gobierno es decir, oye, pues si realmente lo que quiero es atajar este problema, disminuir la pobreza, pues tengo que rediseñar algunos de los programas sociales para que realmente le lleguen a las personas que necesitan, ¿no? Y, de preferencia, una necesidad también, que vengan con programas que los ayuden con la movilidad social, como mejor educación y certificaciones y otro tipo de cosas. Sí, es cierto y es muy importante, y permítame tomar un par de minutos, Ernesto. Es una tomografía computarizada, Correcto. la que nos dan ambas instituciones en México, y es como para poner sobre la mesa, quitar todo lo que hay en la mesa, poner ese mapa y con los expertos decir, a ver, aquí está la pobreza. Ahora, ¿qué pasó? Se benefició, el decil de mayores ingresos se benefició más de los programas sociales que el primer decil, de los más pobres. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo le hacemos para revertir eso? ¿Cómo le hacemos para reincorporar esos 3.8 millones de mexicanos y mexicanas a la no pobreza? ¿Cómo hacemos para reducir la pobreza extrema? Es decir, a ver, el plan estratégico para recuperarnos de la pandemia, y yo no le veo que estén limpiando la mesa para hacer nada de esto, Ernesto. Sí, hace unos cuantos años se discutía mucho de que México requería de un cambio en el modelo económico. Y pues a todas luces, por la desigualdad que iba creciendo, pues se decía, es que sí, el cambio debe de ir hacia una política que pues
contribuya a disminuir la desigualdad. Y es que pues lo que le falta a México es que su economía genere una clase media cada vez más fuerte, y eso no se ha dado a pesar del TLC y demás, por una serie de circunstancias. Yo me atrevería a decir, lo que falló es que siempre hemos tenido un modelo económico totalmente incongruente, disque de mercado, pero no es de mercado y así. Pero bueno, pues ahora el presidente en turno pues está abanderando una transformación, un modelo económico que dice: voy a hacer una reducción importante en el gasto superfluo de gobierno y lo voy a destinar a las dádivas que yo califico de clientelares. Y sostiene este modelo que si hay equilibrio fiscal, si no hay un déficit fiscal que nos lleve a sobreendeudamiento, esto se puede seguir dando y todos contentos, y él se puede reelegir con las dádivas. ¿Qué estamos viendo? Que el modelo es más incongruente que el anterior. Si no hay crecimiento, las dádivas no sirven de nada. Tiene que haber empleo, y empleo de calidad. Y para que haya empleo, pues tiene que haber educación, por ejemplo, tiene que haber inversión, tiene que haber seguridad, tiene que haber respeto al Estado de Derecho para que haya confianza económica. Y entonces lo que hemos estado viendo más bien es una destrucción de valor por todos lados y un desastre para donde voltees. Volteas a ver el sector salud, pues ahí iba caminando un esquema de salud que pretendía ser universal, destruido. Que las zonas económicas especiales, pues no, son de Peña Nieto, para atrás. Que el aeropuerto, para atrás. Que para donde voltees. Claro. ¿No? Y entonces, ¿cuál desarrollo? Claro. ¿No? Se ha convertido esto en una fábrica de pobres, como dice Enrique Quintana. Mira, sí se necesita una revisión a fondo. Perdón. Fíjate que en la maestría, cuando yo dije que podíamos pensar de broma, yo lo decía, ¿no? Que podíamos pensar en un modelo que combinara Adam Smith con Keynes, el maestro me dijo: si vuelves a cometer esa tontería te voy a reprobar. Y entonces yo decía: pues es que la que está en práctica es la que estamos tratando de... Hay cuestiones que no quedan suficientemente claras, Gabriel. Yo creo que en ese sentido, ¿qué crees que necesitaríamos ya para tratar en serio? Porque ya llevamos casi 100 años con el mismo problema y no lo resolvemos. ¿Qué realmente necesitamos hacer en México para abatir la pobreza de manera consistente? Claro, bueno, pues yo creo que el camino es bastante claro, es nada más la decisión. Yo creo que punto número 1 es reforzar el Estado de Derecho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente muy trabajadora, muy creativa en México que quiere poner su negocio a nivel muy chiquito, a lo mejor hasta un carrito de hot dogs a veces, o un changarrito, como le decimos luego. ¿Y qué pasa? Que su primer enemigo es el gobierno estatal, el gobierno municipal, claro, ¿no? Entonces, creo que por ahí debemos de empezar, pero no podemos ya nada más ir a una cosa. Tenemos que ir moviéndonos, ahora sí que 360 grados, ¿no? Porque yo creo que el otro punto es muy importante, seguir con los programas sociales muy focalizados para la gente que sí realmente está en pobreza y pobreza extrema, que no tiene a veces ni para comer, para mínimo que sus necesidades estén cubiertas y pueda pues llevar a cabo otro tipo de actividades. Y número 3, pues mejorar la educación significativamente, no nada más en el sentido de calidad de educación, sino que sea educación más pragmática y pues educación que intervengan cosas como certificaciones, ¿no? O sea, si alguien a lo mejor no quiere ser un matemático aplicado, pero quiere ser plomero, que sea un plomero de los mejores, que tenga una certificación y que pueda hacer las cosas mucho mejores y que le pueda cobrar más, ser más eficiente. Entonces, creo que, podríamos hablar de aquí unas 2 horas, unos 4 o 5 programas mínimo, pero esas son las que yo pondría así, manteniendo estabilidad macroeconómica sin duda. Bien, Ernesto, ya en el minuto que nos resta. Complemento lo de Gabriel. En adición a eso, también tenemos que hacer algo profundo en el sector financiero, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros pares, los empresarios del otro lado, aparte de que tienen mucho mejores condiciones para emprender, pues también tienen un sistema financiero que les permite empezar y luego crecer, ¿no? Y en México, por ejemplo, ¿te acuerdas que había una banca de desarrollo? Alguien me dijo algo de eso. En la maestría no lo vieron en la historia económica de México, ¿no? No. Bueno, pues habría mucho que hacer ahí.
el mercado de valores lo volteas a ver y dices, no puede ser. 146 empresas. Sí, Este, sí. Hay más de 5 tantos- millones de empresas en México y 146 en la Bolsa Mexicana de Valores. Oye, perdón, Ernesto, sí. no te quiero interrumpir, pero ¿no crees que eso, que poner el Estado de Derecho, si se pudiera fortalecer, podría dar muchísimo al sistema financiero, a que realmente pueda todo fluir de manera mucho más rápida? Desde luego, y propiciar que haya mucho más competencia, ¿no? También, ¿no? También. Desde luego que sí se podría. Bueno, pues miren, qué lástima, de veras, porque aquí, como bien lo señala Gabriel, podríamos quedarnos horas platicando de economía en términos sencillos, accesibles, sobre todo, que comprenda nuestro público la importancia que tiene esta disciplina para nuestro futuro y nuestro presente. Muchas gracias, Gabriel. Como siempre, un enorme placer tener el privilegio de contar con tu punto de vista en este programa, que es tu casa. Muchísimas gracias, al contrario, sabes que es un honor para mí estar contigo y con Ernesto. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todos. Muchas gracias. Programa. Muchas gracias, Ernesto Farrell Santoscoy. Muchas gracias. Arriba el Atlante, ¿no? Y arriba el Dirías tú. Atlante, sí, señor. Ya se nos fue Messi a otro uniforme que no se parece al Sí, del Atlante. estuvimos a punto de a llevarlo. punto de ficharlo, diga, que se lo Sí, traiga el pero Atlante. Como no tenemos financiamiento, no podemos pagarle su sueldo. Ahí está un claro ejemplo. Ahí está el ejemplo más claro que le puede decir sobre qué mal está la economía. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.